Hare Krishna, muy buenas tardes. He tenido algunos problemas técnicos, luego disculpen esta demora. Vamos a empezar el programa de domingo cantando un poquito el santo nombre de Krishna y pasaremos al tema de hoy, que son principios favorables y desfavorables en la práctica, en el camino del Bhakti Yoga. Comenzaremos con la invocación cantando. Les agradecería que escriban si me están escuchando bien, para yo saber que están conmigo. Veo que se empiezan a conectar ahora. Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvate Vede Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Karine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vatsadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shri Harinam Sankirtan ki jai Srila Prabhupada ki jai Samaveta Bhakta Vrinda ki jai Nitai Gaur Premanande Mukam Karoti Vachalam
pangum langayate girim yatkripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Veo que me escuchan, hay bastantes que están saludando. Leo los nombres tal como están escritos en la pantalla. Amritananda Das desde Manresa, Chitrak Das, Gopal Narasimha, Anabel Yoga, Eli Cruz. Hare Krishna, mis saludos y reverencias respetuosas y afectuosas a todos los presentes. El tema que hemos escogido, titulado Principios favorables y desfavorables en la práctica del Bhakti Yoga, es muy importante porque si lo aplicamos en nuestra práctica diaria del Bhakti, podremos progresar rápidamente y si no lo aplicamos, nuestro avance será lento. Como punto de partida me gustaría leer una parte del prefacio del Upadeshamrita, el néctar de la instrucción, de Srila Rupa Goswami. Es un libro muy importante, esencial para los Vaishnavas, especialmente para aquellos Vaishnavas de la línea devocional de Sri Chaitanya Mahaprabhu, más concretamente Rupanuga Vaishnavas o seguidores de Srila Rupa Goswami, el gran discípulo y sucesor de Sri Chaitanya Mahaprabhu en la línea discipular de la Brahma Sampradaya. Srila Prabhupada escribe lo siguiente, empiezo leyendo en la mitad del prefacio. Srila Rupa Goswami era el dirigente de todos los Goswamis y nos dio este Upadeshamrita, el néctar de la instrucción, para que lo sigamos y guiemos nuestras actividades. Así como Sri Chaitanya Mahaprabhu nos dejó los 8 versos llamados Shikshastaka, también Rupa Goswami nos dio el Upadeshamrita para que podamos volvernos Vaishnavas puros. El primer deber en todos los asuntos espirituales es controlar la mente y los sentidos. A menos que uno controle su mente y sus sentidos, no podrá avanzar nada en la vida espiritual. Todo aquel que se encuentra en este mundo material está absorto en las modalidades de la pasión y de la ignorancia. Uno debe ascender al plano de la bondad, Sattva Guna, siguiendo las instrucciones de Rupa Goswami, y entonces le será revelado todo lo relativo a cómo avanzar más. Y ahora viene un mensaje muy importante que tiene relación con el tema de hoy. El progreso en el sendero de conciencia de Krishna depende de la actitud que tenga el seguidor. El seguidor del movimiento de conciencia de Krishna debe volverse un Goswami perfecto. Los Vaishnavas generalmente son llamados Goswamis. En Vrindavana, ese es el título por el cual se conoce al director de cada templo. Todo el que quiera convertirse en un devoto perfecto de Krishna deberá volverse un Goswami. Go
significa los sentidos y Swami significa el amo. A menos que uno controle sus sentidos y su mente, no podrá volverse un Goswami. Para alcanzar el éxito más elevado de la vida, que consiste en volverse un Goswami y luego un devoto puro del Señor, se deben seguir las instrucciones de Srila Rupa Goswami, llamadas Sri Upadeshamrita. Srila Rupa Goswami nos ha dejado muchos otros libros, tales como el Bhakti Rasamrita Sindhu, el Vidagdha Madhava y el Lalita Madhava. Pero el Upadeshamrita constituye las primeras instrucciones para los devotos neófitos. Uno debe seguir esas instrucciones muy estrictamente. Entonces será más fácil hacer que la vida de uno se vuelva un éxito. Hare Krishna. Y ahora voy a leer el sánscrito y las traducciones de los versos 2 y 3 de este magnífico manual para la buena práctica del Bhakti, que describen respectivamente los principios desfavorables y los principios favorables para avanzar en el Bhakti. El verso 2 nos describe los desfavorables, es decir, lo que debe evitarse, son comparables a los yamas en la práctica yógica. Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha janasangash chalaulyam cha shatbir bhaktir vinashyati. Cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes 6 actividades, queda arruinado su servicio devocional. Atención, esto es donde no hay que pisar. Cuidado al caminar, aquí no hay que pisar. Primero, comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos. Segundo, esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. Tercero, hablar innecesariamente sobre temas mundanos. Cuarto, seguir las reglas y las regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente o rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independiente o caprichosamente. Quinto, asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna. Y 6, codiciar logros mundanos. Y el verso 3 nos describe los principios favorables. Y aquí es donde tenemos que pisar fuerte. Es decir, aquello que conviene hacer tanto en actitud como en comportamiento. Utsahan nischayat dhairyat tat karma pravartanat sangatyagat sato vritte satpir bhakti prasiddhyati. Hay 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. Primero, ser entusiasta. Segundo, esforzarse con confianza. Tercero, ser paciente. Cuarto,
actuar según los principios regulativos, tales como Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, oír, cantar y recordar a Krishna. Quinto, abandonar la compañía de los no devotos. Y sexto, seguir los pasos de los acharyas anteriores. Estos 6 principios aseguran, sin duda alguna, el éxito completo del servicio devocional puro. En la lectura que hemos hecho al principio del prefacio de este importante libro de Srila Rupa Goswami, Srila Prabhupada nos explica que el éxito en el servicio devocional puro depende de la actitud que tenga la persona que está practicándolo. Y esto es algo importante que nos conviene tener en consideración cuando estamos aplicando estos principios que acabamos de leer y ahora vamos a comentar un poquito más. En todo lo que hacemos en la vida es importante que tengamos en cuenta, por un lado, la actitud y por otro lado, el comportamiento o las actividades que llevamos a cabo como consecuencia de dicha actitud. Y hay que tener en cuenta que una cosa lleva a la otra. La actitud interior lleva a que actuemos de una manera determinada y por otro lado, la forma en que actuamos genera una actitud interior. Y en el servicio devocional, sobre todo en la etapa de práctica, ambos son importantes, porque en la etapa de práctica, la actitud y el comportamiento suelen no estar completamente integrados. En la etapa de perfección espiritual, es decir, la etapa de Bhava Bhakti y luego Prema Bhakti, el estado de conciencia purificada, Bhava, donde el corazón, prácticamente hablando, se derrite con las emociones divinas, la actitud y el comportamiento están completamente alineados, completamente integrados. Pero en la etapa condicionada, cuando todavía, si bien entendemos teóricamente que somos seres espirituales, eternos, diferentes del cuerpo material que habitamos, aún así existe una desconexión, muchas veces precisamente debido a esa identificación con el cuerpo material. Nos identificamos con el cuerpo y aunque deseamos tener una actitud de conciencia purificada, una actitud iluminada, aún así eso no se manifiesta tan pronto como lo deseamos. Y algo parecido ocurre con el comportamiento. Por ejemplo, vemos que, y eso lo podemos ver a título personal en nuestra experiencia, sea del presente o del pasado, o experiencias que podemos tener con otras personas con las que tratamos, muchas veces tenemos hábitos que no nos agradan. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo personal. A veces no escucho el despertador por la mañana. Y llego tarde al Mangalartik, a la ceremonia, a la primera ceremonia de puja, de adoración de Krishna. Y es algo que me disgusta cuando ocurre eso. Y es un hábito que quiero corregir, pero muchas veces no soy capaz de
de hacerlo. Y tengo que pedirle a algún devoto que viva cerca que me toque la puerta o que se asegure que estoy despierto, etc. Es decir, que hay cosas que deseamos hacer o nos gustaría desear hacer, pero no somos capaces de hacerlo tan bien como queremos. Y lo mismo ocurre con otro tipo de hábitos que las personas puedan tener. A veces hay personas que empiezan a practicar la conciencia de Krishna o incluso a veces después de practicar durante tiempo hay una recaída a hábitos previos, puede ser en el tema el fumar, la vida sexual ilícita, el juego, algún tipo de práctica que no es beneficiosa para avanzar en el servicio devocional. O por ejemplo, como Srila Rupa Goswami, yendo ya a los seis principios desfavorables que ha mencionado y que conviene evitar, igual que si vamos a remar una barca y la barca está anclada, tenemos que levantar el ancla antes de hacer que la barca se pueda mover con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo de remar. Y un ejemplo muy claro en este sentido habla de que el comer más de lo necesario o el acumular más bienes de lo que realmente requerimos se convierte en una pesada carga tanto para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para nuestra alma, para nuestro espíritu. Así que es importante como a veces se dice, moverse ligero de equipaje. En el viaje de la vida es bueno que caminemos ligeros de equipaje. Solamente comer aquello que necesitamos, aquello que podemos digerir sin dificultad y acumular solamente aquello que vamos a utilizar. Si algo lo tenemos almacenado por más de un año sin usarlo, significa que seguramente no lo necesitamos y podemos compartirlo con otra persona que le vaya a dar uso. Al fin y al cabo es energía de Krishna y esa energía está destinada a ser empleada, a ser utilizada de una forma edificante, de una forma que complazca a Krishna. Que Krishna se sienta satisfecho de que esta persona no está estrangulando el uso de mi energía y peor todavía, esa persona no le está robando lo que le corresponde a otra persona. Así que este principio de Atyahara, evitar acumular más de lo necesario, es muy importante. El siguiente principio que menciona Srila Rupa Goswami es prayasa, que es el sobreesfuerzo o esforzarse por cosas que realmente no necesitamos. ¿Cuántas veces en la vida las personas empezamos a trabajar duro por algo que luego realmente cuando lo tenemos casi no lo utilizamos? A veces hay personas que trabajan durísimo para comprarse un coche mejor o una segunda casa, un segundo lugar de vacaciones, como un sitio de relax. Y luego prácticamente hablando no pueden utilizarlo en su vida. Es algo que ocurre muchísimas veces a distintos niveles. Y toda esa energía que hemos invertido en trabajar duro o en preocuparnos por conseguir algo
más o menos inútil es energía que no hemos aplicado en la meta de la vida humana, que es el conocimiento del ser, el conocimiento del alma y, por encima de todo, el conocimiento de Krishna, el conocimiento del ser supremo, supremamente atractivo, la suprema personalidad de Dios. Y otra actividad también que es muy dañina, volviendo a lo que comentábamos de los malos hábitos, es el prajalpa. Prajalpa, en realidad, según explica Srila Bhaktivinoda Thakur, tengo aquí este libro, Sri Bhakti Aloka, que son 12 ensayos que Srila Bhaktivinoda Thakur, nuestro gran acharya, predecesor, en 4 líneas atrás desde Srila Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakur escribió 12 ensayos, uno para cada uno de estos principios favorables y desfavorables para progresar en el Bhakti. Cuando nos habla de este tercer principio desfavorable, prajalpa, explica que en realidad el término prajalpa simplemente significa hablar. Y él subraya que hablar en sí mismo no es malo. Lo que es malo es hablar de temas inútiles, de temas que distraen nuestra atención, de nuevo, de la meta de la vida humana, la autorrealización. Si hablamos de Krishna como estamos haciendo ahora, o hablamos de cómo progresar en la conciencia de Krishna, en la vida espiritual, ciertamente que es beneficioso tanto para el que habla como para las personas que le escuchan. Así que el prajalpa en sí mismo no es malo si es Krishna prajalpa, temas relacionados con Krishna. Ahora bien, normalmente cuando aquí se menciona el término prajalpa, se refiere al hablar por hablar. Muchas veces simplemente es como lo vemos en seres ignorantes, o lo vemos también, ocurre por ejemplo, en la niñez. Si recordamos de niños muchas de las cosas que decíamos, sí que es cierto que hay que subrayar que a veces los niños tienen expresiones muy sabias por su inocencia y porque el Señor que hay en el corazón muchas veces habla a través de ellos y expresan algo sublime. Pero también vemos que muchas veces los niños hablan de cosas superficiales y se expresan con egoísmo. Por ejemplo, cuando reclaman un objeto o un juguete como mío, 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 mío. Y crean conversaciones que son más o menos sueños, imaginaciones. Yo recuerdo de niño cuando jugaba en aquella época no teníamos juguetes tan sofisticados, pero sí teníamos muñequitos que eran los indios y los cowboys. Estoy hablando de los años finales de los años 60, primeros de los años 70. Y con los muñecos yo me montaba mi propia película y hablaba y hacía hablar a los muñecos entre sí, pero los temas que hablaban eran temas más o menos superficiales. Una distracción para una mente infantil, para una mente inmadura. Y es importante que en el camino espiritual que no permanezcamos con esa actitud y comportamiento inmaduros. Es decir,
haciendo lo mismo que hacíamos de niños, pero con cuerpos grandes y jugando de otras maneras. En lugar de jugar al Monopoly, me imagino que en Argentina deben tener también este juego, lo he visto en varios lugares. En lugar de jugar al Monopoly con billetes falsos, jugamos a lo mismo con negocios, con otros billetes que a fin de cuentas también son falsos porque los han impreso y no corresponden con las reservas naturales de riqueza, de oro, si se utiliza el patrón oro como medida de la riqueza, o de cualquier otra medida natural, como antiguamente se utilizaba en alguna época la sal o los cereales y las reservas de alimentos naturales, que es la verdadera riqueza, y sobre todo en tiempos de crisis como la que se está viviendo ahora, se puede apreciar más los recursos de la naturaleza. Krishna nos libre de que la crisis sea muy extrema. Si la crisis se pone muy fuerte, ciertamente no vamos a poder, como decía Srila Prabhupada en algunas de sus clases, no vamos a poder comer los tornillos. Ahora nos hablaría de estos aparatos, el móvil y todas estas cosas que podemos utilizar también para hablar de Krishna, pero ciertamente no nos van a alimentar. La tierra, los alimentos naturales que provienen de la madre naturaleza, es realmente lo que nos va a nutrir. En el sentido físico y en el sentido espiritual, el apreciar cómo Krishna, el Señor Supremo, nos ofrece todos estos recursos naturales. Así que, volviendo al tema que estábamos comentando del Prayalpa, el hablar temas superficiales, sobre todo conviene evitar emplear demasiado tiempo en lo que ocurre en el plano del cuerpo material. Y en el plano del cuerpo material, por ejemplo, ahora en la actualidad, con toda esta situación de amenaza pandémica y crisis mundial, que las personas llevan la mascarilla o el tapabocas, barbijo, como le llaman en Argentina. Aquí ahora en España, a pesar de que no están muriendo casi personas por el coronavirus, pero hablan de rebrotes y los gobiernos regionales han pedido que se utilice el barbijo obligatoriamente, incluso en la calle, por prevención. En estos periodos de alarma está bien estar informados, estar al día de lo que ocurre, pero no perder demasiado tiempo, porque al final se hablan tantas cosas que luego no se sabe exactamente lo que es cierto y lo que no es cierto, porque muchas personas hablan muy convencidas de que esto es blanco y luego otra persona nos habla también muy convencida de que es negro. Y ambas nos dan explicaciones de por qué es de un color y por qué es de otro. Y al final, sí, tenemos que optar por una idea u otra, o algunos preferimos adoptar el camino de en medio y pensar, bueno, seguramente la versión oficial tiene algo de verdad, la versión no oficial tiene también algo de verdad, será algo en cierto grado a medio camino, etc. Pero es más importante aprovechar el tiempo en cultivar el alma, porque todo lo demás va y viene, y lo que es noticia hoy
mañana se ha olvidado o se ha modificado por completo. Así que sí, estemos informados lo justo y necesario, pero empleemos tiempo en estudiar el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, en compartir el mensaje divino, el mensaje de Krishna, y en conectarnos con Krishna de la forma más profunda y más real desde nuestro corazón, y empleando nuestro cuerpo, nuestros sentidos y la mente en servir a Krishna. Y algo importante también evitar cuando hablamos de Prayalpa, evitar hablar de otras personas, sobre todo cuando se habla de una forma denigrante o de una forma crítica innecesariamente a otros. Mejor que miremos la viga, como decía Jesucristo, que miremos la viga en nuestro ojo, que la paja en el ojo ajeno. Es mejor ser autocríticos, y si tenemos que hablar de otros, hablemos bien o hablemos de alguna manera que les beneficie. Y si tenemos que comentar algo de otra persona, con una tercera persona, que sea para el bien de esa persona de la que estamos hablando. De otro modo, dice Srila Bhaktivinoda, que el hablar de otros es terriblemente destructivo para la persona que desea progresar en el camino del amor divino, el servicio devocional, Bhakti, Uttama Bhakti, Bhakti puro, y en el camino de la compasión. El amor por Krishna y la compasión por otros seres son principios muy importantes que debemos mantener en el punto de mira en nuestra vida, y eso transformará completamente nuestros corazones. Seguidamente, Srila Rupa Goswami nos dice que cuando hagamos las prácticas espirituales, que las hagamos con atención, que las hagamos con corazón, con cariño. A veces el sentimiento puede que no esté ahí, pero por lo menos estar atentos. Es como si sucede que viene un visitante a nuestro hogar y puede que estemos un tanto distraídos, pero si tenemos la actitud de que queremos recibirlo, hacemos un esfuerzo por atenderle, aunque ese día no estemos tan centrados. También en la práctica espiritual es lo mismo. Cuando cantamos el santo nombre de Krishna, estamos invitando a Krishna en nuestro hogar, en nuestra mente, en nuestros sentidos, en nuestro ser. Pero a veces estamos un tanto distraídos porque es algo natural que, debido a que tenemos un cuerpo y una mente materiales y estamos rodeados por muchas situaciones que nos ponen presión en la vida, muchas veces no tenemos el corazón completamente abierto y necesitamos hacer un esfuerzo consciente de corazón para practicar bien, para cantar atentamente, corrigiendo los errores en el canto. Dice Srila Rupa Goswami que si practicamos sin prestar atención de una forma mecánica, por ejemplo, estamos cantando, este es un ejemplo quizás un poco extremo, pero propio de la modernidad o de la época contemporánea, si estoy cantando el mantra Hare Krishna en la meditación japa y al mismo tiempo quiero ver quién me ha mandado el último mensaje por este aparatito, pues ciertamente estoy descuidando al Señor para dar atención a otras cosas
terrenales. Y muchas veces son temas que ciertamente pueden esperar y nuestra vida sería más rica si durante el tiempo que estamos haciendo la práctica espiritual estamos ahí y nada más. Y luego ya responderemos, ya atenderemos amablemente, cariñosamente a todas las personas, seres queridos, amigos, invitados, quienes sean, que contacten con nosotros, ya les atenderemos, pero cada cosa tiene su momento. Si practicamos distraídamente, el resultado es que probablemente dejaremos de practicar, porque como no le vamos a sacar jugo a la actividad espiritual debido a la distracción, terminaremos abandonándola. Y eso será, nos perderemos por la selva de la existencia material una vez más. Así que conviene evitar la distracción en la práctica y conviene llevar la práctica devocional, la práctica espiritual diariamente de un modo atento y con corazón, dentro de la medida que seamos capaces, de la forma, como decía Srila Prabhupada, sincera y seria. Como discípulos nos conviene ser sinceros y serios en nuestra práctica. También otro principio a evitar son las malas compañías. Como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Dichas compañías mundanas nos roban la energía humana. De nuevo, una vez más, otro ladrón que nos asalta en el camino espiritual. Y por último, la codicia, ese deseo de acumular cosas superficiales, sean bienes tangibles o intangibles. Tangibles puede ser dinero, puede ser un coche mejor, un carro, como dicen en Argentina, un carro mejor, algún tipo de bien monetario o físico, o algo más intangible como pueda ser la fama o un sentimiento de ego material, de que yo soy mejor que los demás porque soy capaz de hacer tal y cual cosa que otras personas no lo hacen, porque soy vegetariano y otras personas, mira lo ignorantes que son, no saben nada y yo sí que sé. Todo ese tipo de regocijo en el ego supuestamente espiritual se convierte en otra forma de ego material y conviene abandonar la codicia por ese tipo de inclinaciones. Y pasando a los principios favorables que conviene aplicar, Srila Rupa Goswami nos habla de los tres primeros van unidos, primero del entusiasmo, y el entusiasmo Srila Prabhupada lo define como una acción práctica. Entusiasmo quiere decir, sobre todo en la etapa de los sadhakas, aquellas personas que practican el bhakti, sobre todo significa actuar. Por ejemplo, madrugar, levantarse temprano para practicar el canto del santo nombre de Krishna, la adoración a Krishna, para tener momentos profundos de oración, de meditación, de estudio. Eso también puede implicar una voluntad de ir a descansar a una hora temprana para poder madrugar, porque si no se hace mucho más difícil.
Es decir, se requiere una acción práctica y, como dice Srila Prabhupada, Avashya Rakshive Krishna, acción práctica a favor de Krishna. Y entusiasmo también implica hacerlo con ganas. Hacerlo con ganas se lleva a cabo cuando nos juntamos con personas que también tienen ganas, que también son entusiastas. Ahora quizás con este tema del confinamiento, no sé cómo está ahora mismo la situación en Argentina, hasta qué punto les dejan salir más o menos. Hay más limitaciones, está bien, podemos también juntarnos y compartir por este medio, pero siempre que sea posible, tomando las precauciones sanitarias que sean necesarias durante este periodo, juntarnos para compartir y para regenerar nuestro entusiasmo en base al sadhu sangha, a la buena compañía. El entusiasmo no lo es todo, ya que se requiere también de paciencia. No se trata de una carrera de 100 metros lisos, sino se trata en la vida espiritual es como una carrera de maratón, que hay que correr bastantes kilómetros, así que el entusiasmo está muy bien, pero hay que acompañarlo de paciencia y de confianza. Nischayat quiere decir confianza, Dhairyat, paciencia. Esa combinación, entusiasmo, confianza en que Krishna nos va a ayudar. No estamos solos, tenemos mucha gente que nos quiere, mucha gente que está ahí para apoyarnos. Hoy, por ejemplo, aquí en Nueva Brajamándala hemos tenido la celebración de una boda y a pesar de todas las restricciones y se han tomado medidas de precaución para guardar distancias, etcétera, o por lo menos lo hemos pedido, si luego alguien no ha sido cuidadoso, es su responsabilidad, pero hemos pedido que se tomen las medidas de precaución según recomiendan las autoridades sanitarias. Y en esta ceremonia en la que un matrimonio se ha unido, han venido amigos, familiares de otros lugares para mostrarles su apoyo y su cariño en este paso tan importante que han dado en su vida. Y una de las cosas que se mencionaba en la ceremonia es este principio de que no están solos. No hay que pensar que la vida no sale de las 4 paredes del hogar. Hay mucha gente que nos quiere bien. Y si en el hogar estamos atascados, pidamos ayuda. Eso nos va a regenerar el entusiasmo, la confianza y la paciencia. Es algo muy importante. Y paciencia significa que nos conviene seguir el ejemplo de la gorriona, aquella historia que nos cuenta Srila Prabhupada en un significado del capítulo 6 del Bhagavad Gita, hablando de la determinación. Era aquella gorriona a la que el océano le robó sus huevos que había puesto cerca de la orilla. Cuando subió la marea se llevó los huevos. Y la gorriona empezó a llorar lamentándose por su pérdida. Pero no solamente lloró, sino que inmediatamente fue al océano y le pidió que le devolviera sus huevos, que iban a ser sus crías.
El océano no le prestó atención porque consideró insignificante aquel pequeño pajarito, aquella madre pájaro que era tan insignificante comparada con él. Sin embargo, la gorriona le dijo al océano: si no me devuelves los huevos, te voy a secar con mi pico. Y empezó gota a gota a sacar agua del océano para recuperar sus huevos. Es decir, tenía paciencia, porque para secar el océano, solamente pensar eso, hay que tener mucha paciencia. Por eso a veces se dice que la combinación de el entusiasmo, la confianza y la paciencia produce la determinación, de la cual esta gorriona es un gran ejemplo a seguir. El resultado de esto fue que Garuda Deva, el ave portadora de Vishnu, el Señor Supremo, se compadeció de la gorriona y le exigió al océano que le devolviera sus huevos, o que si no, él iba a tomar la tarea de la gorriona. Garuda tiene un cuerpo espiritual y de un trago, prácticamente hablando, puede secar el océano de este planeta Tierra. Ante lo cual, el océano humildemente pidió perdón y devolvió los huevos a la pequeña ave. Así que es importante que en la vida espiritual que seamos constantes como la gorriona, y aunque parezca que Krishna no se manifiesta en nuestros corazones, seguir pidiéndole, seguir sirviéndole, seguir ofreciéndole nuestro amor y nuestras actividades diarias. Y esto nos lleva al cuarto principio favorable, que es la práctica del Bhakti Yoga, especialmente escuchar acerca de Krishna y cantar acerca de Krishna, como estamos practicando ahora por este medio, y recordar a Krishna. Al escuchar y cantar acerca de él, podemos recordarle. Y también otros métodos como adorar en el templo, en el hogar, visitar lugares sagrados o templos, etcétera. Todos los métodos devocionales, ofrecer reverencias, cultivar la amistad con Krishna, entregar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras palabras y los demás procesos similares del Bhakti. De nuevo nos recalca Rupa Goswami Sangat Tyagat y evitar las malas compañías. Cuando nos crucemos en la vida con mala gente, no hablemos mucho de ellos, pero evitémoslos. Con la mala gente no hay que perder el tiempo. Hay que aplicar nuestra energía, nuestro tiempo con gente con la que merezca la pena compartir, con la que merezca la pena vivir. Con la mala gente es como si vemos un chicle tirado en la calle, goma de mascar, tirada en la calle, no vamos a pisarla para quedarnos pegados ahí, o como dicen aquí, pringados. No, mejor evitar. O si vemos a veces en las ciudades, se ve como hay personas que no limpian la suciedad que dejan sus mascotas, los perros. Si vemos una suciedad del animal por la calle, la evitamos, no la pisamos. Así que con
Personas que tengan una mala actitud, un mal comportamiento, mejor no perder el tiempo. Sangat Tyagat, abandonar la mala compañía. Y por último, Rupa Goswami nos dice Sadhu Vritti o Sato Vritti, el seguir el camino de los sadhus, de las buenas personas, de los maestros anteriores, de las personas que son un buen ejemplo en el presente. Alimentémonos de todos ellos. Como dice el refrán, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Por eso se habla de tomar refugio en un maestro espiritual genuino. Es muy importante el buscar un buen refugio. Me consta que ahora en Argentina es la época de invierno y en ese sentido no será tan relevante, pero verán que aquí yo estoy con muy poca ropa. Aquí hace un calor tremendo, 30 y tantos grados centígrados. Bueno, ahora aquí ya está oscuro, ya es de noche y está empezando a bajar un poquito la temperatura. Pero cuando hace tanto calor, ustedes lo experimentan en noviembre, diciembre, cuando hace mucho calor conviene refugiarse bajo la sombra de un árbol que tenga muchas ramas para buscar ese alivio del ardor del sol del mediodía o de la tarde. Así que es importante el seguir el camino de las buenas personas y eso nos protegerá de las desviaciones y de las malas compañías. Así que en conclusión, Srila Rupa Goswami nos da estas herramientas en el camino espiritual para que podamos aplicarlas en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y que las apliquemos, como decíamos al principio, tanto en actitud como en comportamiento. Es decir, por dentro y por fuera. Muchas gracias por su amable atención y su paciencia al escuchar. Si desean ahora hacer preguntas, pueden escribirlas en el foro. Tenemos el tiempo que ustedes deseen para preguntar. Yo descansé, tomé una siesta para poder estar fresco y esta tarde para ustedes, noche para nosotros aquí en España, poder compartir con ustedes un tiempo más si fuera necesario. Si quieren escribir, pueden hacerlo en el foro. Nos decía Gopal Narasimha, comer para vivir, no vivir para comer. Muy buena reflexión. ¿Algún comentario o pregunta? Si no hay comentarios ni preguntas, terminaremos aquí. Les agradezco sus comentarios amables expresando aprecio por la clase. Me disculpan si algunos de ustedes quizás están iniciados y tienen el nombre civil, pero bueno, yo leo el nombre que está escrito. Expresan aprecio Luis Lazarte, Luisa Cofre, Anabel Yoga, Eli Cruz,
Emil Cealizioni. Nos dice Anabel Yoga. Aquí ahora vienen preguntas. Vamos a ver, vamos a ir leyendo y respondiendo. Anabel Yoga nos dice, sé que si nosotros estamos conociendo la comunidad Vaishnava, no debemos centrarnos en un pedido de riqueza. Sí, la idea es que si nosotros nos conectamos con Krishna, con Dios, Él es el propietario de todo y Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Él lo promete en el Bhagavad Gita y por lo tanto es mejor focalizar la energía en avanzar espiritualmente. Por supuesto, si tenemos familia y responsabilidades, paralelamente atendemos todo eso, pero sin preocuparnos de que nos vaya a faltar lo que necesitemos, porque Krishna nos va a ayudar siempre y nos va a llevar lo que necesitamos materialmente. Por eso, en ese sentido, es correcto lo que nos dicen desde Anabel Yoga, que no debemos centrarnos en un pedido de riqueza, porque igual que un padre o una madre ricos, el que son buenos padres, van a compartir con sus descendientes, con sus seres queridos, Krishna, que es supremamente rico, también va a compartir con sus devotos y les va a dar lo que necesitan. Nos pregunta aquí Chaturi Saki, cuando habla de no andar con mala gente, ¿cómo hacemos en el caso de la prédica? Una comparación que puede ser relevante en los tiempos actuales de pandemia o de amenaza de pandemia, según el lugar del planeta en el que estemos, es la actividad que tienen los sanitarios, las personas que trabajan como médicos, como enfermeros, enfermeras, doctoras, doctores, para cuidar y curar a las personas. Esas personas tienen que tomar precauciones. Cuando estamos predicando, ciertamente cuando salimos a la calle a divulgar el mensaje de Krishna, nos mezclamos con todo tipo de personas. Nos encontraremos a muchas personas que son inocentes. Generalmente la mayoría de las personas, incluso si son ignorantes de la vida espiritual, tienen un corazón inocente, un fondo noble. Eso es la mayoría. Y hay algunas personas que son envidiosas y tienen una actitud más destructiva, podríamos decir mala gente. En el fondo todas las almas son buenas. Lo que sucede es que de acuerdo a nuestro avance tendremos la capacidad de extender más nuestra influencia a gente más condicionada, que en la terminología que hemos utilizado, un tanto coloquial si quieren, buena gente, mala gente, que de hecho es una traducción literal también de los términos sat y asat. Satsanga y asatsanga, uno de los significados que tienen es buena compañía y mala compañía. Así que lo que debemos hacer es ser precavidos y si vemos que nos está afectando negativamente una compañía de un tipo de personas, debemos, como se suele decir, curarnos en salud y tomar precauciones. Hoy justo escuchaba un pequeño vídeo de su santidad Bhaktivinoda Swami Maharaj,
yo creo que estaba en la India, no estoy seguro en qué lugar está ahora mismo. No le sigo tanto, pero me llegó el vídeo, era de 4 o 5 minutos, y enviaba un mensaje a sus discípulos acerca de cómo celebrar el Janmashtami. Y él tiene muchos discípulos en India. Los que le conocen saben que Bhakti-Vikas Maharaj tiene una reputación o una fama de ser sumamente estricto y, y muy exigente con aspectos tradicionales de la conciencia de Krishna. Sin embargo, a pesar de ello, estaba pidiendo a los devotos que no corrieran riesgos. Parece que la pandemia ahora mismo en la India se está expandiendo bastante fuerte y lamentablemente en el templo de Tirupati de Balaji, uno de los templos más importantes de la India, han tenido que volver a cerrar porque bastantes brahmanas habían sido afectados por la enfermedad y había uno de los brahmanas líderes que había abandonado el cuerpo y otro que estaba en una situación bastante grave debido a la pandemia. Y Maharaj hablaba de curarse en salud. En este caso era de salud física, pero lo mismo debemos hacer cuando estamos predicando, no correr excesivos riesgos. Es decir, predicar a personas que nos vayan a afectar a nosotros. Si vamos a salvar a personas que se están ahogando, tenemos que estar seguros que sabemos nadar suficientemente bien para salvar a esa persona que está completamente perturbada. A veces ocurre que la persona que se está ahogando en el mar tira para abajo a la persona que la va a salvar y recomiendan las personas que salvan vidas, a veces tienen que darle un golpe a esa persona para anular su nerviosismo y poder sacarla porque es que si no, no podrían ni sacarla. Ya no con tranquilidad, pero poder sacarla del mar. Espero haber respondido a esta pregunta. También tenemos agradecimientos de Sudama Das, Mukunda Das. Otra pregunta, Eli Cruz. ¿Cómo podemos encontrar a los devotos con quienes sea auspicioso vincularnos o relacionarnos? En realidad, la compañía de todos devotos que estén ocupados en escuchar y cantar sobre Krishna y que nos inspiren, sobre todo que nos inspiren el querer servir a Krishna, está ahí al alcance. Hay muchos devotos así y quien busca encuentra. No conozco cuál es su situación a nivel geográfico. A veces ocurre que vivimos en un lugar distante y que no es tan fácil desplazarnos a donde haya devotos con los que compartir, pero ahora también a través de Internet tenemos esa oportunidad de conectarnos y es muy fácil escuchar a muchos devotos, predicadores y hacerles preguntas, plantearles pues nuestras necesidades espirituales y ahí veremos aquellos que nos inspiran más y que nos ayudan a dedicarnos más y mejor a la vida espiritual. Así que hoy en día no es muy difícil porque tenemos medios a través de la distancia también en Internet escuchando de tantos predicadores como hay. Y luego también a nivel personal también podemos conectar con otros devotos. Sí debemos evitar aquellos que busquen lo mundano y que no busquen realmente una colaboración y un compartir espiritual.
nos dice Anabel Yoga, pero en caso que necesitemos un pedido para mejorar en cuanto a la economía, trabajo, si hay algún mantra para cantar o se pide a un semidios. Si estamos agobiados con la economía y necesitamos pedir porque estamos desesperados, en ese caso mejor pedirle a Krishna. No es necesario ir a ningún semidios, cantar el Mahamantra Hare Krishna, y el Mahamantra Hare Krishna incluye todo lo demás y Krishna nos ayudará. Pero no cantar solo por economía, porque cantar solo por economía es como pedirle a un multimillonario que nos dé 1.000 pesos cuando puede darnos millones de pesos. Entonces Krishna nos puede dar mucho más que dinero y que necesidades materiales. Krishna nos puede dar la plenitud espiritual que va a liberarnos de todos los sufrimientos y de todos los problemas de la vida. Y nos va a permitir superar todas las dificultades externas que aparezcan como consecuencia de los karmas que llevamos acumulados desde hace tantísimo tiempo en el mundo material. Bien, yo creo que con esto concluimos. No veo más preguntas escritas. También saludamos a todos los que no han escrito y también aquí estoy leyendo Cristina Cultiva, también nos saluda, Nati Landaburu, Juan A. Chazarreta, de nuevo Chaturi Kasaki, Luigi Jalabi y los que también saludaron al principio, disculpen si no me dejé a alguien por mencionar. Les agradezco mucho la oportunidad de compartir sobre este tema principios favorables y desfavorables en el camino del Bhakti. Espero que haya sido útil y les deseo mucha salud, mucho bienestar, que tengan todo lo que necesitan satisfecho y especialmente que se conecten con Krishna y tengan mucha felicidad espiritual, trascendental, en contacto con Krishna y con la comunidad de devotos de Krishna. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hare Krishna.